Listo. Listo. Eh, Tengamos en cuenta que con eh, con el surgimiento de la virtualidad, de las plataformas electrónicas, y con este tipo de tecnología, ha empezado a surgir una serie de negocios por los cuales las personas se vinculan a través de estos medios tecnológicos. Muchas veces ni siquiera hay un contacto real entre las partes como tal. Ejemplo, Cabify, eh, ejemplo, mm, Cabify, Uber, Didi o las plataformas de pedidos en los cuales simplemente las personas se vinculan a una plataforma como tal y a partir de ahí ellas se encargan de prestar unos servicios como tal. Estos son las plataformas geek o trabajos geek, los cuales se realizan a través de dichos canales como tal. Ahora, un segundito, ya comparto pantallas que se me sacó. Los trabajos geek, G&G, eh, reciben este nombre eh, porque se hacen, porque son empleos temporales, los cuales se hacen de forma absolutamente independiente. Ahora, estos trabajos geek se caracterizan por la flexibilidad, la independencia, la temporalidad y la posibilidad de usar plataformas digitales para contactarse con el trabajador. Y en algunos casos, por ejemplo, eso se da en los casos de Uber, en los casos de empresas de pedidos, ¿cómo es que se llama? Bueno, en esos casos, muchas veces ni siquiera existe un contacto entre las personas simplemente se afilian a las plataformas y la persona a través de la plataforma pide un vehículo y cuando llega el vehículo, la persona paga y ya. O las plataformas de pedidos, donde se hace un pedido y el que actúa de mensajero va, recoge el pedido, lo lleva y ya. Y no existe como tal ningún tipo de vínculo entre, entre dichas personas como tal. Ahora, en este caso, eh, no existe una subordinación y son personas independientes, no es más lo que les digo, entre empleador y trabajador casi a veces ni se conocen, sino que el contacto es a través de la plataforma digital. Ahora, el,
La ley 2466, en el artículo 24, definió el trabajo en plataformas digitales de reparto. Señala que los trabajadores digitales en servicio de reparto son personas que mediante el uso de plataformas digitales de reparto prestan servicios solicitados por el usuario. Y esas pueden ser dependientes. Si son dependientes es que están vinculados con los elementos que les he dicho, o pueden ser independientes. Y la empresa administradora de la plataforma digital de reparto son aquellas personas naturales o jurídicas que operan y administran la correspondiente plataforma digital. Y la plataforma digital es el aplicativo o software que se ejecuta en aplicaciones de dispositivos móviles administrada por una empresa de plataforma digital de reparto. O también se puede ejecutar el software en un computador. Y el usuario es el que accede al servicio de reparto como tal. Entonces, aquí, lo que les decía, eso es lo que llaman trabajo gig work. Gig work. Ahora, este trabajo gig working, lo que les digo, se caracteriza por la relación. Existe un trabajador que se vincula a una plataforma. Lo que les menciono, aunque la norma señala que aquí es posible vincularse mediante contrato de trabajo, la regla es que no. ¿Cómo es que se llama la de repartos? ¿De comida? Espera un segundito. Rappi. Rappi. Entonces, cuando yo les hago una pregunta, una persona afiliada a Rappi o afiliada a Uber, la persona que pone el carro al servicio de Uber, ¿conoce a los que manejan la plataforma? No, por regla general no. Simplemente se vincula y hacen las transacciones financieras y ya. El mensajero que se vincula a Rappi se vincula a una plataforma y ya. No hay más contactos entre las personas. Ese es el único contacto. Entonces, decir que hay subordinación en estos casos, la subordinación solamente se da cuando se contrata efectivamente la persona y se le dice, usted debe estar conectado. Por ejemplo, si la plataforma funciona como una plataforma de vehículos en la cual los vehículos los pone el administrador de la plataforma, contrata a los trabajadores y los trabajadores deben ir a donde los llame la plataforma, pero son vinculados por contrato de trabajo. Esa es la única hipótesis que se me ocurre. Pero de resto son personas que están vinculadas en forma independiente. Ahora, esto, aunque aquí la idea es que estos negocios sean autónomos y la persona pueda manejar su tiempo libre, bueno, en teoría lo puede hacer. A veces a las personas las terminan explotando por este sistema como tal y la paga a veces termina siendo no tan buena y los desgastes. Y además, por ejemplo, ustedes imagínense trabajando para Rappi, un mensajero en una bicicleta se puede caer o puede sufrir un accidente.
que es algo propio de la función que cumplen. O una persona que va en un carro, el carro llega a sufrir algún daño y la persona llega a sufrir algún accidente y entonces, ¿qué pasa en estos casos? Y es por eso que en el caso de estas plataformas, el artículo 26 de la reforma laboral señala que cuando se crean dichas plataformas debe existir un sistema o un mecanismo de reconocimiento de plena identidad donde se permita individualizar al trabajador digital. De forma que cuando la persona se vincula, haya plena certeza de quién es esta persona y quién es esta persona como tal. Esto se hace, por ejemplo, esto se puede hacer como hacen David Plata, Neki, que le piden a uno copia de la cédula, copia de la huella, identificación facial. Y con eso se puede identificar plenamente la persona que está siendo el trabajador como tal. ¿Y esto por qué razón? Porque la ley 2466 señala que en el caso del trabajo por medio de plataformas digitales de reparto, la empresa debe realizar los pagos correspondientes al sistema integral de seguridad social, tanto en pensión como en salud, como en riesgos laborales. Y esto es para no dejar desprotegida la persona como tal. Ahora, lo que la norma señala es que cuando se tratan de trabajadores independientes y autónomos, que es la regla general, lo que les digo, entonces, en ese caso, la empresa de la plataforma digital debe pagar el 60% del valor de la seguridad social frente al 40% que paga el trabajador. Y frente al tema de los riesgos laborales, este queda cubierto por la empresa como tal. Entonces, frente a seguridad social y pensión, lo que se señala es que debe haber un reparto donde el patrón pague el 60% y el trabajador pague el 40%, y frente a riesgos laborales, sí es la ARL de la empresa de reparto la que se va a encargar de cubrir dicho gasto como tal. Y también se dice la norma que el ingreso base de cotización para los aportes en salud y pensión y riesgos laborales se harán sobre el 40% de los ingresos del trabajador digital en servicio de reparto. ¿Qué pasa? Esta es una excepción. Y una excepción interesante en los casos en los cuales el trabajador independiente, el empleador no está obligado a vincularlo a seguridad social. ¿Por qué razón? Porque la seguridad social y la obligación de vincular a una persona a seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales, se entiende que es propio de la relación subordinada. Pero aquí la reforma laboral dice, no, no importa. No importa si está ante un vínculo subordinado o ante un vínculo independiente. La persona debe estar afiliada a riesgos laborales.
¿Listo? A riesgos laborales, salud y pensión. Ahora, la idea de esto, ¿cuál es? Uno, lo que la misma norma dice, no buscar es desnaturalizar el trabajo que se hace por medio de dichas plataformas. Y el trabajo y el vínculo sigue siendo independiente. Pero en caso que, pero en caso que, eh, en caso que em, la persona cumpla estas funciones, es función de la plataforma digital hacer el registro correspondiente y el pago de seguridad social en salud, en pensión y en riesgos laborales. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá o no? Listo. Ahora, también estas plataformas están obligadas a inscribirse ante el Ministerio de Trabajo y lo deben hacer para informar el número de trabajadoras y trabajadores activos en la plataforma digital de reparto y ya sea la modalidad si es subordinada o si es autónomo. Listo. Ahora, ¿esto a dónde nos lleva como tal? Esto nos lleva a... Y esto, no lo van a ver ahora, pero nos lleva a que la afiliación y el pago a la seguridad social ya se desligue tanto, se desligue de la relación laboral y se tome que la persona, sin importar si es dependiente o independiente, quien actúa como organizador de dicha labor, en este caso, quien administra la plataforma, debe garantizar el pago de la seguridad social y debe uno, hacer los descuentos correspondientes. Y dos, debe realizar el pago en las plataformas. ¿Qué es una innovación? Que esto va a terminar proyectándose a los diferentes freelancers. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí. Listo. Listo. Ahora, tengamos en cuenta que independiente si se usan plataformas digitales o no, cada día la tendencia más es que estos vínculos se hagan por medio de las personas se contraten no por contrato de trabajo, sino para hacer trabajo lo que se llama freelancer o trabajos independientes como tal. Y esto es para que la persona que se contrate, en lugar de estar vinculado a una relación eh, dependiente, simplemente va a estar vinculado de forma independiente y lo que debe hacer es cumplir y entregar una serie de productos como tal. Y lo que les digo, ese sistema no es un vínculo laboral, no sean los tres elementos, pero la ley cada vez protege más al trabajador independiente y lo hace, por ejemplo, obligando a las empresas a que afilie a la persona a seguridad social
y le pague un porcentaje como tal. ¿Listo? Listo. Ahora, vamos con los últimos dos temas. Y ya con esto terminamos este módulo. Vamos a hablar del tema de la suspensión del contrato de trabajo. Cuando hacemos referencia a la suspensión del contrato de trabajo, es, es que el contrato de trabajo se paraliza. O sea, el contrato de trabajo deja deja temporalmente de surtir efectos, pero el contrato no se termina como tal. Ahora, cuando hablamos de suspensión del contrato de trabajo, significa que el trabajador no está obligado a prestar el servicio. Pero correlativamente, el empleador no está obligado a pagar el salario. Obviamente, esto no obsta, por ejemplo, en el caso de una huelga, y que la negociación es que en caso que la persona en caso que la persona en caso de que cese la huelga, que se pague, por ejemplo, un porcentaje de los salarios que se hayan causado como tal. Esto de los posibles salarios a los cuales tengan derecho los trabajadores. Esto hace parte de la negociación cuando se presentan las huelgas como tal. Eventualmente se puede negociar. Pero en principio, cuando estamos ante una suspensión del contrato de trabajo, la consecuencia es que el empleador no está obligado a pagar salarios y el trabajador no está obligado a prestar el servicio como tal. Pero, no obstante eso, el, eh, al momento de liquidar las prestaciones sociales, de acuerdo al artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, dice que pueden descontarse de las prestaciones sociales lo que son vacaciones, cesantías y jubilaciones. Esto se ha interpretado por el contrario. Entonces, ¿a qué está obligado? A pagar el empleador durante este periodo. Está obligado a pagar la seguridad social y, y lo que no está en este listado, las primas correspondientes. Entonces, las primas como prestaciones sociales y las primas y la seguridad social si debe pagarse durante dicho periodo. Ahora, ¿en qué caso se entiende que hay lugar a suspensión del contrato de trabajo? El contrato de trabajo se puede suspender en las siguientes causales. 1. Cuando hay fuerza mayor o caso fortuito.
Cuando hay fuerza mayor o caso fortuito, ¿qué es la fuerza mayor o caso fortuito? Este es un hecho imprevisible e irresistible. Imprevisible, ¿qué significa? Que las partes no lo pueden prever. Las partes no lo pueden prever. Eso es imprevisible, o sea, antes no se puede determinar si se puede dar o no se puede dar. Y es irresistible, o sea, que una vez se cause, no se puede echar para atrás, o sea, no se puede resistir. Listo. Entonces, esto es la fuerza mayor o caso fortuito. Ahora, en este caso, cuando se presenta fuerza mayor o caso fortuito, el ejemplo que tenemos y siempre se maneja es el tema del COVID. El COVID, por el cumplimiento de algunas funciones o de algunos trabajos, era fuerza mayor o caso fortuito porque antes de que se ocasionara era imprevisible. Y también una vez, mientras se suspendieron las actividades, era irresistible. Entonces, se cumplían las condiciones como tal. Ahora, para que se suspenda el trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, debe demostrarse eso. En el caso de fuerza mayor o caso fortuito, no se necesita declaración del Ministerio de Trabajo. Solamente basta con que el empleador lo declare y si el empleador considera que están probados los dos elementos, imprevisibilidad e irresistibilidad, entonces en ese lugar, en ese momento, cabe lo que es la fuerza mayor o caso fortuito. Ahora, esto es interesante compararlo con la suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa. En el caso de la suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, esto se presenta cuando existe un hecho por el cual hay que suspender las actividades de la empresa o hay que clausurar temporalmente la empresa hasta por 120 días. Ahora, esto no es fuerza mayor o caso fortuito, esto es que existen motivos económicos, técnicos, que son independientes a la voluntad del empleador. Entonces, en este caso, el empleador le pide autorización al Ministerio de Trabajo para suspender las actividades o cerrar temporalmente la empresa por el plazo de 120 días. Y el empleador lo que hace es acceder a dicho plazo y el Ministerio de Trabajo puede acceder a dicha suspensión como tal. Ahora, ¿en qué se distingue esta de la anterior? Que en la anterior es un hecho imprevisible e irresistible el que impide la ejecución de las funciones. Pero en este caso, estamos ante una suspensión de actividades, lo que les digo, por razones técnicas o económicas, o algún motivo por el cual la empresa no puede seguir prestando sus servicios en debida forma. Entonces, como la empresa no puede prestar los servicios en debida forma, lo que se hace es que se le pide al Ministerio de Trabajo
la suspensión. Ojo, en el caso de suspensión de actividades o clausura temporal por menos de 120 días, el Ministerio de Trabajo debe emitir un acto administrativo en el cual autoriza la suspensión de actividades. Y mientras no se suspenda, mientras no haya ese acto administrativo, no se puede suspender. Pero si el ministerio ya está a punto de sacarlo, es que están demorados, hay mucho trabajo, no. Mientras el ministerio no señale esto, no se puede hacer. Ahora, el ministerio hace eso si existe el estudio técnico, el estudio económico, que demuestra que hay que suspender las actividades como tal. Si no se demuestra si no hay un estudio técnico, económico y de impacto que demuestre que hay que cerrar que la empresa debe clausurar temporalmente las actividades, se entiende que esto no se debe hacer. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas o no? Hola, buenas noches. Pido excusas por Hola. el ruido, pero es que estoy en la calle. No te Profe, una preocupes. pregunta. En ese caso de la suspensión temporal de la empresa, ¿a ellos de pronto les obligan a seguir pagando el tema de la seguridad social de los empleados o eso también queda suspendido? No, lo que les dije, debe pagar, el empleador debe pagar. Las primas, no puedes contar este periodo para el pago de las primas. Y tampoco y debe seguir pagando la seguridad social. Lo único que no está obligado a pagar son cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y puede descontar proporcionalmente lo que se tenga en este periodo. Pero solamente de cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. ¿Listo? Pero primas las debe pagar completicas. Y seguridad social la debe pagar completica. Aunque esté suspendida. Listo. Entonces, quiero que tengan en cuenta lo que les digo, la diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito, y que la suspensión de actividades, aunque se entiende que es un hecho ajeno al empleador, no es fuerza mayor o caso fortuito, sino que es que por razones técnicas o económicas hay que realizar dicho cierre como tal. Listo. Ahora, ¿qué otras causales hay qué otras causales existen de suspensión del contrato de trabajo? Tenemos la muerte o inhabilitación del empleador. Ahora, ¿qué pasa? Si el empleador muere, eso no es causal determinación del contrato de trabajo, si el empleador muere. O, por ejemplo, si el empleador entra en acuerdo de reestructuración. Ahora, si el empleador muere, quien se debe encargar del cumplimiento de la quien debe continuar con los contratos de trabajo son los herederos del empleador. ¿Listo? Y en caso, si el empleador muere, los herederos continúan.
Y en caso de que la empresa entre en acuerdo de reestructuración, que es negociación de deudas, pues hay que seguirlas pagando como tal. Pero en algunos casos, para que la empresa pueda reorganizarse, en algunos casos se puede suspender temporalmente en estos dos eventos como tal. ¿Listo? También se puede suspender el contrato de trabajo. Ya vimos ayer un caso por suspensión disciplinaria que se le realiza al trabajador. Ya vimos en la clase de ayer el término que por primera vez no puede ser, puede ser máximo de 8 días y la segunda vez máximo por 15 días. Y debe estar todo tipificado en la ley, señalado en la ley, tanto las conductas que dan lugar a la suspensión como la pena que se aplica a cada una de estas conductas y el trámite señalado como tal. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo. Listo. También se suspende el contrato de trabajo en el caso de licencias que se le otorgan al trabajador. En el caso de las licencias que se le otorgan al trabajador, existen algunas que se le deben otorgar de acuerdo al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual fue reformado por la ley 2466. Ahora, ¿en qué caso se entiende que al trabajador hay que darle una licencia remunerada? ¿Qué es eso? Que el trabajador no va, pero hay que pagarle como tal. Entonces, la primera, para el ejercicio del derecho del sufragio. Entonces, en ese caso puede hacerlo. Ahora, en caso que el trabajador que sea un domingo, como es la regla general en nuestro país, al trabajador hay que darle medio día para que éste descanse. También para el caso del desempeño de cargos oficiales transitorios o de forzosa aceptación. Eso sí no se me ocurre ningún evento como tal. Siguiente, este es importante. En el caso de grave calamidad doméstica comprobada, entendiéndose como todo suceso personal, hasta personal, familiar, y familiar hablamos hasta el tercer nivel de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. También en el caso y en el caso que esta calamidad afecte gravemente el desarrollo de las actividades del trabajador. También hay lugar a una licencia remunerada aquellos casos para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización sindical. Entonces, todo el tema del trabajo que se requiere en el desarrollo del trabajo sindical, eso da lugar a una licencia
remunerada. Entonces, quiere decir que, aunque esté cumpliendo funciones propias del sindicato, hay que pagarle el salario como si la persona estuviera trabajando. Ahora, ¿dónde se señalan estas comisiones sindicales? Y siempre hay que negociarlas en los pliegos en las convenciones colectivas o en las convenciones colectivas y en los pliegos de peticiones. Hay que señalar expresamente el derecho que tienen los miembros del sindicato a comisiones sindicales. Entonces, a dedicarle un día cada 15 días, un día a la semana al trabajo del sindicato, por lo que la junta directiva, el presidente, el vicepresidente, tienen derecho a dedicarle este tiempo al desarrollo de su trabajo sindical. También se entiende que hay un lugar a licencia en el caso del entierro de los compañeros, siempre que se avise con la debida antelación. Listo. Ahora, también hay lugar a la licencia remunerada para asistir a citas médicas de urgencia, citas con especialistas, cuando se informa al empleador previamente de esto. Entonces, en el caso de citas médicas o citas con especialistas, también hay lugar a suspender a que se otorgue una licencia remunerada. También en los casos en que el padre deba acudir al colegio de los hijos como acudiente. En los casos en que resulte obligatorio ir al centro educativo. También para atender situaciones judiciales, administrativas o legales, por ejemplo, ir a una audiencia, ir a una diligencia administrativa. Y este es importante para que la tengan en cuenta a futuro. En el caso de todos los trabajadores, ellos tienen derecho al a que cada 6 meses haya un día de descanso para las personas que usen bicicleta como medio de transporte. Y también para el famoso Día de la Familia, que es una vez cada 6 meses. En estos casos, se está obligado a suspender el contrato, no suspender. Todas estas son licencias remuneradas, lo cual quiere decir que el empleador está obligado a otorgarlas y está obligado a pagar como tal. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo. Entonces vamos a continuar con las causales de suspensión del contrato de trabajo. ¿Están cansados, la verdad? Lo siento muy dispersos. Pues idea mía. Listo. Ahora, ¿qué otras causales existen para una cosita, rápidamente? Lo siento un poquito dispersos. Vamos hasta las 8:30, ¿qué opinan?
¿Eso significa sí o no? ¿Alguien se opone a esto? Listo, vale. Entonces, le voy a dar un poquito rápido para acabar 8:30. Listo. Entonces, otras causales es uno, cuando el trabajador presta el servicio militar obligatorio. Entonces, mientras el trabajador presta el servicio militar, el trabajador está obligado, el empleador está obligado a conservar el puesto de trabajo durante el periodo que presta el servicio militar y 30 días más. Y dentro de este término, el trabajador puede reincorporarse a sus tareas cuando él lo considere. Y también, en el caso que el trabajador sea detenido preventivamente o haya un arresto que no exceda los 8 días. ¿Qué pasa si excede los 8 días? Esa es una causal de terminación del contrato de trabajo. Digamos que la ley toma menos de 8 días. La ley entiende que hay lugar a la suspensión del contrato de trabajo y más de 8 días ya da lugar es a la terminación del contrato de trabajo. Y por último, cuando exista una huelga declarada en la forma prevista en la ley como tal. ¿Listo? ¿Preguntas o no? Listo. Ahora, frente a las causales de terminación del contrato de trabajo, las causales se dividen en dos tipos. En causales objetivas y causales subjetivas. Las causales objetivas son aquellas que están señaladas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Y las causales objetivas subjetivas están en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Y por qué razón? Las causales del artículo 61 son causales de terminación normal del contrato de trabajo en caso que se presente. Y las del artículo 62 son aquellas que unilateralmente puede alegar una de las partes para dar por terminado el contrato de trabajo. Ahora, si el empleador da por terminado el contrato de trabajo por una de las causales señaladas en el artículo 61 o por una de las causales señaladas en el artículo 62, en ese caso, la consecuencia es que no debe pagar indemnización. Y en caso contrario, sí debe pagar la correspondiente indemnización a que haya lugar como tal. Entonces, en el caso de estas causales, no hay lugar a pagar la indemnización por terminación sin justa causa. Esto no obsta a que el empleador pueda dar por terminado el contrato de trabajo pagando en debida forma la indemnización, que ese es el caso de determinación sin justa causa.
Y en el caso de la terminación sin justa causa, el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo indemnizando. Ahora, ¿qué debe indemnizar? Si el contrato de trabajo es a término indefinido, debe pagar, si es menor a 10 salarios mínimos el contrato, debe pagar 30 días por el primer año y 20 días por cada año subsiguiente. Y en el caso que sea mayor a 10 años el contrato, o sea, el valor sea mayor a 10 años, a 10 años, sea valor a 10 salarios mínimos, qué pena. Entonces, ahí debe pagar 20 días por el primer año y 15 días por cada año subsiguiente. Y eso es el valor de los pagos que debe realizar el empleador como tal. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, un trabajador estuvo vinculado por contrato de trabajo 15 años y se gana 10 millones de pesos, menos de 10 salarios mínimos. Entonces, en ese caso hay que pagarle por el primer año 30 días y por los otros años 20 días. Entonces, lo vamos a hacer cerrado. 20 por 14. Entonces, le debe pagar 310 días por indemnización. Esto significa que le debe pagar por salario, le debe pagar simplemente por indemnización, por despido sin justa causa, casi un año de trabajo. Y es por eso que a veces, en algunos casos, los empleadores lo que hacen es buscar alguna causal para que la persona, alguna causal para dar por terminado el contrato por justa causa, porque este valor es un poco alto. ¿Listo? ¿Hasta aquí claros o no? Listo. Ahora, en el caso de los contratos a término fijo, que hay que pagar el valor de los salarios hasta que se termine el correspondiente contrato. Entonces, lo que hay que esperar, si lo quieren dar por terminado, es simplemente esperar que falten 40, 30 días. No es recomendable dejarlo para el último día. Y pasar el preaviso y dar por terminado el contrato. Pero si, por ejemplo, llegan a faltar 2, 3, 4 meses, hay que pagar el valor hasta el momento que el contrato se dé por finalizado. ¿Listo? ¿Hasta aquí claros? ¿Hasta aquí todo perfecto? Sí. Listo. Entonces, con base en eso, entonces, ¿cuáles son las causales? Las causales objetivas, o sea, las causales señaladas en el artículo 61, ¿cuáles son? 1, por muerte del trabajador. Esta es la más obvia. Se muere el trabajador, pues ya no hay lugar a dar no hay lugar a continuar el contrato. 2, por mutuo consentimiento. En estos casos, sobre todo por la actividad sindical, hay que tener en cuenta que muchos empleadores, con el fin de que el trabajador se vaya, le dicen, venga, aquí no queremos peleas,
y usted ya cumplió un ciclo en la empresa. ¿Usted por qué no nos firma por qué no firmamos que damos por terminado por mutuo acuerdo? Ahí lo que debe contestar el trabajador es no. Si quiere, despídame, pero yo no firmo eso. ¿Y por qué razón? Porque si lo firman por mutuo acuerdo, es como si las dos partes, empleador y trabajador, quisieran dar por terminado el contrato de trabajo. Entonces, como las dos partes quieren dar por terminado el contrato de trabajo, pues simplemente lo que hacen es que lo dan por terminado y ya. La recomendación en este caso es que siempre que al trabajador se le haga un ofrecimiento de esos, el trabajador debe decir que no. Ahora, hay algunas empresas, Ecopetrol, si no estoy mal, en una época, que manejaba unas renuncias consensuadas, donde si la persona renunciaba a la empresa, le indemnizaban con un valor como tal, y eso estaba señalado creo que en la convención colectiva. Y para qué, de esa forma, muchos trabajadores renunciaban y les pagaban 8 o 10 meses como indemnización, como tal, que eventualmente se puede hacer. Entonces, se puede hacer que por mutuo consentimiento se le diga al trabajador, váyase, y se le va a pagar una indemnización. Y si el trabajador está de acuerdo, pues se puede ir. También tenemos otras causales, como la terminación del plazo, que esos son los contratos a término fijo, que ya lo vimos, debe ser con preaviso de 30 días. También por terminación de la obra o de la labor contratada. Ese es en el caso de obra o labor contratada. Se termina la obra o labor contratada, pues ya hay lugar a la terminación correspondiente. También por suspensión de actividades por más de 120 días. Entonces, ¿qué pasa? Si el ministerio autoriza suspender por menos de 120 días, eso es causal de suspensión. Pero si es por más de 120 días, es causal de terminación. Lo que les decía es, el ministerio para hacer eso no es que lo haga en forma no informada, ¿no? El empleador debe demostrar las condiciones técnicas, económicas, por las cuales debe suspender las actividades por dicho periodo. Y el ministerio avala esto. También se presenta, se puede dar por terminado el contrato de trabajo por sentencia judicial, o sea que el juez señale que ya se acaba el contrato de trabajo y porque el trabajador no regresa después de que cesan las causales de suspensión. Entonces, digámoslo que estas son las causales objetivas. Y las causales subjetivas. Y estas causales obran independiente de la voluntad de las partes. O sea, que se pueden llegar a presentar. Ahora, además de estas causales, las partes en el contrato de trabajo pueden crear causales diferentes. En la convención colectiva también se pueden crear causales diferentes si quieren, pero la regla general es que las causales son estas. Ahora, también existen una serie de causales unilaterales por parte del empleador.
Estas causales unilaterales por parte del empleador son aquellas que el empleador puede alegar en cualquier instante, puede alegar para dar por terminado el contrato de trabajo. Ahora, en el caso, ¿cuáles son estas causales? Uno, por estas causales, para que el empleador las pueda utilizar para dar por terminado el contrato de trabajo, deben estar debidamente demostradas. Y ojo, esto es importante porque si empiezan campañas de descrédito contra el trabajador por posiblemente, presuntamente, haber incurrido en una de estas causales sin que el trabajador lo haya hecho, eso puede llegar a significar una calumnia al trabajador, una injuria al trabajador, lo cual puede traer aparejado una serie de consecuencias penales contra el empleador. Y cada vez que el empleador considere que se incurra en una de estas causales, cada una de estas causales debe demostrarlo efectivamente. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el trabajador dice, el empleador, qué pena, el empleador dice, yo ya me quiero sacar de encima al trabajador, me voy a inventar una causal de estos y me invento un supuesto hecho, aunque no haya ocurrido? En ese caso, lo que les digo, lo malo es que se puede incurrir en injuria y calumnia. Pero ya es lo que quiere hacer el empleador. Ahora, ¿cuáles son las causales como tal? Las causales de terminación unilateral que tiene el empleador son las siguientes. Uno, el haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener una utilidad indebida o una utilidad ilícita. ¿Listo? ¿Hasta aquí claros o no? Listo. Entonces, esto hace referencia al caso en que el trabajador, al momento de ingresar en la empresa, haya llevado documentos falsos para, por ejemplo, diplomas falsos, certificados laborales falsos, certificados de experiencia falsos, diplomas falsos u otra serie de documentos falsos. Y esto puede ser tanto para ser admitido como para tener derecho a un ascenso como tal. Entonces, en caso que el empleador se dé cuenta de esto, eso da lugar a la terminación del contrato. 2, por realizar todo tipo de actos de violencia, injuria, malos tratos o grave indisciplina, ya sea contra el empleador, contra los miembros de la familia del empleador o el personal directivo o compañeros. Aquí quiero que tengan en cuenta que esto se presenta. 1, por realizar esto,
por realizar actos de violencia, por realizar actos de grave indisciplina, por realizar malos tratos, ya sea contra el empleador. O sea, contra el empleador fue que se hizo esto. O contra los miembros de la familia del empleador. ¿Listo? O contra el personal directivo. Entonces, uno, no es solamente contra el empleador, sino contra el empleador. Dos, contra los miembros de la familia del empleador. Tres, contra el personal directivo y hasta con los compañeros de trabajo. Ahora, la conducta es realizar actos de violencia, realizar malos tratos o actos de grave indisciplina. Obviamente, esto debe ser demostrado y debe demostrarse que se incurrió en estos casos como tal. También se presenta por realizar todo acto grave de violencia, injuria o malos tratos en que incurre el trabajador fuera del servicio. Y esto es por realizarlo en contra del empleador. Ahora, en este caso, es fuera del servicio. Entonces aquí ya no está prestando el servicio. Aquí solamente se mantiene contra el empleador, contra los miembros de la familia del empleador, contra jefes de talleres, vigilantes o celadores. Ahora, en el caso del empleador, si hubo actos de violencia contra él, lo recomendable también es interponer las acciones penales correspondientes que demuestren esto como tal. Ahora, también es una causal determinación del contrato que debe ser alegada es todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinaria, materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo. Y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Ayer me preguntaban por el caso del trabajador que se lleva un computador portátil y este computador se pierde. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es con base en esta causa. Sí. Sí. La pérdida se presenta intencionalmente o por una grave negligencia, se podría ser una causal para dar por terminado el contrato de trabajo. En caso contrario, esto no sería una causal en caso de que simplemente haya sido una culpa leve, un descuido. Y además, el empleador debe tener, empleador debe tener todos los bienes asegurados como tal, en el caso de que ocurran estos hechos. ¿Listo? Siguiente. También todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller. ¿Esto qué significa? Que si en el lugar de trabajo el trabajador comete un delito o entonces, o en el desempeño de las labores, el trabajador comete algún delito, esto es una causal para dar por terminado el contrato de trabajo. También en el caso de detención preventiva por más de 30 días, a menos que la persona sea absuelta. Entonces, en este caso, también se presenta dicha causal. Existe también
una causal que se maneja, que es por incumplimiento de las obligaciones. Y aquí me gustaría hacer énfasis en una obligación del trabajador que es acatar los reglamentos y el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa? Actualmente, por temas de riesgos laborales, existe una obligación del trabajador de acatar todo el sistema de riesgos laborales. ¿Eso qué significa? Uno, que debe siempre llevar puestos los elementos de protección personal, toda la dotación de elementos de seguridad y salud en el trabajo. Y siempre que en el cumplimiento de las funciones se ponga en peligro la salud del trabajador, de acatar todos los reglamentos e instrucciones correspondientes. Y en el caso que no haga eso, en el caso que no haga esto, y en el caso, en el caso que no haga esto, debe, en el caso que no haga esto, esa es causal de terminación del contrato de trabajo. Ahora, lo normal en el caso de incumplir las condiciones de seguridad y salud en el trabajo es que lo que les decía, normalmente se hace poco a poco, gradual. Pero ahí se puede hacer esto de esta forma. ¿Preguntas o no preguntas? Listo. Listo. También es causal para dar por terminado el contrato de trabajo que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o de a conocer asuntos de carácter reservado. Aquí vemos la importancia de la cláusula de confidencialidad. ¿Por qué razón? Porque si no hay cláusula de confidencialidad, el trabajador siempre va a decir, yo pensaba que yo podía. A mí nadie me dijo que no podía. Y el trabajador siempre va a poder utilizar este argumento como tal. Es por eso que lo que se busca en estos casos es que exista una cláusula de confidencialidad en la cual el trabajador se comprometa a no revelar determinados secretos técnicos o comerciales. Y lo que les decía, y que tampoco quede muy abierta, porque si queda muy abierta tampoco tiene efecto. Que la cláusula diga expresamente cuáles son los secretos técnicos o comerciales que el trabajador no está obligado a revelar como tal, o cuál es la información de carácter reservado. Porque si esto no está claramente señalado, que hay unos secretos técnicos o comerciales que no puede dar a conocer a terceros, o que no existe una obligación de carácter reservado, pues simplemente no está obligado a realizarlo como tal. También se entiende que da lugar a la terminación del contrato de trabajo las siguientes.
Y estas las quiero tomar como en un grupo, que es el tema del deficiente rendimiento en el trabajo frente a la capacidad del trabajador y el rendimiento en labores similares. Si en un plazo razonable, a pesar de ser requerido, no logra un cambio como tal. 2. El sistemático incumplimiento de las obligaciones convencionales o legales. Y la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. Al respecto, hay que tener en cuenta que en el caso de estas tres causales, uno, el deficiente rendimiento del trabajador. 2, la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. Entonces, en ese caso, la regla general es que debe estar probado cuál es el rendimiento que se espera del trabajador, cuáles son los productos que éste debe generar, en qué forma los debe generar, bajo qué condiciones lo debe hacer. Y de esta forma es que se toma el estándar que el trabajador debe cumplir. Por ejemplo, en ventas. En ventas se le señala al vendedor, usted debe vender 100 millones de pesos. Y entonces se señalan claramente las metas. 2, en el caso de la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada y el deficiente rendimiento en el trabajo, en esos casos también deben existir requerimientos. Deben ser 2 o 3 requerimientos en los cuales se le dice al trabajador que no está cumpliendo las metas, los productos exigidos y el plazo para que éste lo haga en debida forma. ¿Listo? Entonces, ustedes vean que en ese caso no significa no, el trabajador es malo. Y como el trabajador es malo, no puede seguir cumpliendo sus funciones, sino que en estos casos, donde hay un deficiente rendimiento, digamos, el trabajador es un inepto completo, en esos casos debe haber requerimientos. Y en los requerimientos debe señalarse qué es lo que se espera, los productos que se espera obtener por parte del trabajador y las condiciones de dichos productos como tal. ¿Listo? También, en este caso, si hay un incumplimiento del trabajador, por ejemplo, en entrega de productos, por ejemplo, de realización de determinadas actividades, entonces, en este caso, también deben existir los requerimientos correspondientes. Y deben existir requerimientos sobre cómo el trabajador debe cumplir dichas actividades como tal. ¿Preguntas hasta acá o no? ¿Todo perfecto? Listo. 13 minutos. ¿Qué otras son causales para dar por terminado el contrato de trabajo? Es una causal para dar por terminado el contrato de trabajo todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento y más que eso, que vulnere las condiciones del trabajo como tal. Entonces, en ese caso, debe haber una relación de causalidad entre el vicio
que tiene el trabajador y el trabajo como tal. Ya la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado, por ejemplo, que si la persona consume cocaína, marihuana, pero esto no influye en su trabajo como tal, y la persona cumple su trabajo en debida forma y entrega todos los productos en debida forma, en ese caso, no hay lugar al reconocimiento, no hay lugar a dar por terminado el contrato de trabajo. Hay que demostrar que existe la causalidad entre el vicio y la terminación. Y entre el vicio y la función que cumple el trabajo. También es causal determinación del contrato de trabajo el reconocimiento que al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez, estando al servicio de la empresa. Aquí lo que se ha señalado es que la causal como tal, determinación, se presenta no cuando se reconozca la pensión al trabajador, sino cuando el trabajador efectivamente ingrese a la nómina. Y cuando el trabajador efectivamente se le empiece a realizar el pago de la pensión. Entonces, en este caso, estamos ante ya el pago de la pensión de jubilación o invalidez. Pero, ¿qué se puede presentar? Que el trabajador tenga ya los requisitos para que se le reconozca la pensión y el trabajador no se quiera pensionar. El trabajador no haga los trámites correspondientes para obtener la pensión. ¿Listo? ¿Hasta aquí claros? ¿Preguntas? Listo. También existe otra causal para dar por terminado el contrato de trabajo, pero esta es llamativa, porque tiene un choque con un fuero, que es el caso de la enfermedad contagiosa que tenga el trabajador, así como cualquier otra enfermedad que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. Entonces, en este caso, esta causal está ligada a que el trabajador sea pensionado. Entonces, está ligada a la causal anterior. O sea, que exista una pensión de invalidez a favor del empleador, a favor del trabajador, digo. Y que el trabajador que tenga la enfermedad y que hayan pasado los 180 días y durante estos 180 días no se haya recuperado, entonces hay lugar a una calificación. Y si por esta calificación la persona queda pensionada, pues ahí da lugar a la terminación del contrato de trabajo. Ahora, si es una persona que tiene una grave enfermedad y la persona no se recupera de esta enfermedad, pero no hay lugar a la pensión, entonces, en ese caso, esperen, un segundito. Entonces, en este caso, lo que
la persona enferma tiene derecho al fuero por estabilidad ocupacional reforzada. Y la persona enferma no puede ser retirada del cargo, sino que en este caso la persona enferma lo que debe es ser reubicada y debe ser reubicada en un cargo diferente. En este caso, cuando la persona tiene una grave enfermedad, lo que deben hacer los médicos es dar recomendaciones y la persona debe volver a cumplir el trabajo en las condiciones que que el médico lo señale como tal. Entonces, estas son las causales de terminación del contrato de trabajo. ¿Preguntas hasta acá? Listo. Hoy los noto un poquito dispersos. Yo sé, es viernes, el cuerpo lo sabe. Yo sé que están cansados, yo sé que ha sido una semana muy dura. Yo les agradezco por haber estado en este módulo, por haber estado tan juiciosos toda la semana. Espero realmente que este módulo haya cumplido las expectativas con las 5 clases, donde hayan tenido un nuevo conocimiento que realmente sea constructivo para ustedes. Yo sé que hizo falta un poco más de dinámica, pero a veces es bueno simplemente estar escuchando, sobre todo si uno hace otras cosas. Esa es la ventaja de la tecnología como tal. Entonces, muchachos, espero que este segundo módulo haya satisfecho sus expectativas, haya cumplido con lo que ustedes esperaban de este diplomado y a partir de la siguiente semana ya se empieza el tercer módulo con el tema de salarios y prestaciones y lo que recibe el empleador, en especial visto a través de la reforma laboral. Y también los pequeños cambios que la reforma laboral introdujo sobre todo al tema de trabajo suplementario y horas extras. ¿Preguntas? No, señor. Listo. ¿Sí les gustó el módulo? Sí, señor. Listo, vale, espero de corazón que les haya gustado. Ustedes se dieron cuenta que del gran esfuerzo también de parte mía. Muchas gracias y muchos éxitos la otra semana. Chao, muchachos. Bueno, profe, muchas gracias. Feliz noche. Vale, Chao, profe, mil gracias. chao.